Hola, muy buenas. Yo soy Ber y soy el profe. Recientemente hemos terminado con la séptima, celebrando el Día del Libro, con 7 libros, con el comienzo de 7 libros que a mí, por alguna razón, en algún momento, me llamaron la atención y que por eso quería proponeros. Debo aclarar que no he recibido ningún pago, ningún regalo para hablaros de estos libros y que simplemente los estoy poniendo aquí porque me gustaron y ya, eso es todo. Para terminar con esta séptima, pues simplemente voy a mostraros estos volúmenes, comentaré 2 datos sobre ellos y terminaremos así con esta séptima. Mañana empezaremos otra serie de libros, esta vez otras recomendaciones. Van a ser recomendaciones de alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria que hablan sobre lecturas que han hecho. Creo que puede resultar interesante. Lo comprobaremos. Lo primero, el primero de la séptima era La tabla de Flandes. Su autor, Arturo Pérez Reverte, es lo bastante conocido como para no necesitar una presentación, de manera que, bueno, ha sido reportero de la guerra, ha sido novelista, es miembro de la Real Academia, un hombre polémico en redes, en fin, un gran escritor y un gran personaje. En esta obra, la tabla de Flandes se refiere a un cuadro que una artista española está restaurando y que contiene un secreto. En ese secreto está la historia de un asesinato de hace siglos, hay una historia codificada en forma de ajedrez y el misterio de hace siglos al parecer está infiltrándose en la actualidad. Tiene película. La película no está mal, pero sinceramente me gustó más la novela. Altamente recomendable. El segundo libro de la novena, perdón, de la séptima, es El juego del ángel. Su autor es Carlos Ruiz Zafón y desgraciadamente nos dejó hace unos pocos años. Creo que fue en plena pandemia, aunque hasta donde yo entiendo la culpa no fue del COVID-19, sino de alguna otra enfermedad que acabó siendo letal. Y es una pena porque su escritura es realmente interesante. Este es el primero de una serie de libros que se centra en torno al concepto de la biblioteca de los libros olvidados. Y hay elementos muy realistas, concordes con la historia de España, de los tiempos del siglo XX, pero hay otros que se escapan completamente a la realidad, teniendo un puntito de, no sé si llamarlo, realismo mágico, o cómo, no sé cómo llamarlo realmente. Y es un juego mental alrededor de una familia barcelonesa, de libreros, y su relación con, bueno, con un montón de cosas que probablemente os resulten de interés. Y aquí queda recomendado. En tercer lugar, tenemos La historia interminable, de Michael Ende. Bueno, no sé si se pronuncia Mijail porque a lo mejor es que se pronuncia al estilo alemán, no lo sé. Todo el mundo lo llama Michael Ende. Y La historia interminable, pues es una historia muy conocida, muy reconocible, que tiene incluso película. Es más, creo que tiene 2 películas, tiene alguna serie de televisión. Perdón. Lo que pasa es que esas películas, esas series de televisión no cuentan la misma historia que la novela. Utilizan personajes de la novela, utilizan acciones de la novela, utilizan un montón de cosas de la novela y aparentemente es lo mismo, pero no, en realidad no es la misma historia. Si habéis visto las películas, disfrutado de ellas bueno, hace ya unos cuantos años que se editaron, te propondría que le eches un ojo a La historia interminable en su forma de novela.
yo diría que no te va a defraudar. Y además, Michael Ende como autor, sobre todo juvenil y fantasía, es un factor a tener muy en cuenta y realmente recomendable. Si no lo has probado, pruébalo. Creo que no te decepcionará. El siguiente libro, de la séptima, es El hereje, de Miguel Delibes. Miguel Delibes es uno de esos autores que muchos pensamos que debería haberse llevado el Premio Nobel de Literatura, que se llevó en su lugar Camilo José Cela. Ojo, no estoy diciendo que Cela sea un mal escritor, solo estoy diciendo que Delibes creo que se lo habría merecido más. En esta obra, que es, si no recuerdo mal, es la última obra que escribió, trata un tema que en el Siglo de Oro pues estuvo, bueno, muy de cerca en la primera página, que son las guerras de religión que también hubo en España y que afectan directamente al personaje protagonista de esta historia, que es un caballero castellano que por convicción personal, pues sigue los dictados de la Iglesia reformada y claramente tiene problemas. La historia es interesante porque el estudio histórico pues es de bastante altura, el autor Delibes es un magnífico narrador y lo único es que hay alguna, sobre todo al final, hay alguna escena que resulta de una crueldad bastante realista. Yo ahí lo dejo, altamente recomendable, novela histórica, de la buena, de la mano de un magnífico narrador, novelista como es Delibes. Muy recomendable. Cambiamos de género y aunque seguimos dentro de la narrativa, en este caso entramos en la fantasía y la ciencia ficción. La Tierra multicolor. El origen de esta historia se encuentra en, bueno, resulta que hay un hallazgo arqueológico en el cual hay un punto concreto de la geografía por medio del cual, al parecer, se viaja al pasado varios millones de años. Y la historia empieza cuando los personajes que van a protagonizar esta novela entran por esa puerta y aparecen en la Tierra de hace unos cuantos millones de años. El asunto interesante está cómo esa historia, en principio de ciencia ficción, se mezcla de una manera que podría resultar asombrosa con la mitología humana que aparecería muchos millones de años más tarde. Criaturas que pensamos que son mitológicas, resulta que en aquel momento antepasadísimo de la historia, de la prehistoria mejor dicho, resultaron ser reales. Es el comienzo de esta serie, ¿de acuerdo? En paralelo, bueno, no en paralelo, sino de manera confluyente, la autora Julian May, es un autor, Julian May, narró otra serie de historias trasladadas a un futuro próximo, coherentes con estas historias de hace 1.000.000 de años. Sé que resulta confuso, pero en cuanto lo miréis, os daréis cuenta de lo que digo. Muy recomendable. Está en la colección Ultramar Editores, de ciencia ficción, clásicos de bolsillo, en fin. Aquí queda la propuesta. Continuamos con fantasía, porque como ya sabréis, la fantasía es uno de mis géneros favoritos, y tenemos aquí al maestro Neil Gaiman con Los hijos de Anansi. Es una historia que transcurre en el mundo occidental de finales del siglo XX.
Es decir, es bastante accesible culturalmente, con un detalle añadido. Estos hijos de Anansi a los que se refiere son humanos que tienen por alguna razón algún rasgo sobrenatural. No estamos hablando, aunque podría ser, pero no estamos hablando ni de Marvel ni de DC. No, no es eso, no es eso. Estamos hablando de mitología antigua. Anansi es un antiguo dios africano, es el dios araña, es el señor de las historias y tiene un extraño sentido del humor que se manifiesta en esta novela. Un poquito paradójico a veces, es verdad, pero es una criatura que a nivel cultural y mitológico es bastante conocido y reconocible. Aunque son sus hijos los que participan en sus aventuras. A tener en cuenta. Y una vez más, esta vez es fantasía mágica, tenemos El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Todos esperábamos que iba a ser una serie de novelas, aunque de momento han aparecido solo 2 participantes de esta serie. El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Ha aparecido otra más que sería un spin-off, por llamarlo de alguna forma, de uno de los personajes recurrentes en estas novelas, que aunque no tiene un protagonismo, sí que está ahí. Ventaja que yo le veo a esta novela, a esta serie de novelas, es que la magia que desarrolla, la magia que plantea, no es la típica magia de lanzo, hechizo de fuego, no. Es un tipo de magia que yo podría describir como creíble. Es una magia que se basa en cosas que, podrían ser. ¿De acuerdo? Las cosas tienen un nombre y si conoces el nombre, eres capaz de hacerlas funcionar. Es un concepto mágico bastante antiguo. Por eso muchas criaturas mitológicas ocultan sus nombres porque el nombre tiene poder. Y de ahí los conjuros y todas estas cosas. Bueno, pues desarrolla esa idea de una manera bastante interesante. No solo eso, sino que la historia del personaje, la historia de los personajes está muy bien trabajada, es muy creíble, puedes acabar empatizando con alguno de ellos y puedes acabar muy frustrado también en otras ocasiones. Lo recomiendo porque si te gusta la siguiente novela, El temor de un hombre sabio, te va a entusiasmar. Y este sería el número 7. Con esto dejamos ya cerrada la 7ª de celebración del Día del Libro que habíamos quedado en hacer. ¿Qué viene a continuación? Bueno, pues vendrán una serie de otras obras, en este caso recomendadas por estudiantes de la ESO, tanto chicos como chicas, y nos van a hablar de las lecturas que les gustan y desde aquí vamos a ir recomendando. De momento, hasta aquí hemos llegado por hoy y recibido un atento saludo y nos veremos en otro momento.